que Dios pueda ser el rey de un pueblo debería de ser considerado por el pueblo una gran bendición, porque implica de parte de Dios una elección para ese pueblo. Es decir, que implica que Dios está manifestando su gracia hacia ese pueblo. Sin embargo, cuando nosotros vemos hacia atrás, en diferentes momentos de la historia del pueblo de Dios, nos damos cuenta que eso ha sido considerado, en lugar de una bendición en algunos momentos, como algo problemático. Vemos que siempre el pueblo ha comenzado en algún momento a desobedecer a Dios. Ante las normas que Dios da, ante la comisión que Dios da de la forma en cómo su pueblo debe de vivir, en algún momento el pueblo empieza a desobedecer, termina rebelándose en contra de Dios, y eso los ha llevado a la destrucción. Dios ha comisionado siempre a su pueblo para que vivan de una manera en específico, que puedan ser diferentes a las demás naciones, que sean una nación que adora a Dios, que glorifica a Dios y que vive de una manera digna de ese rey que es Él. Sin embargo, la historia también nos ha demostrado que el pueblo, en lugar de ser obediente ante ese llamado que Dios hace, lo que el pueblo ha hecho es desechar las normas de Dios, y muchas veces ha establecido el patrón de vida que lleva otras naciones vecinas, e inclusive ha llegado en algunos momentos a comportarse de una peor manera que los pueblos que están a su alrededor. Y es que el pueblo de Dios ha cometido en cualquier lapso de la historia que nosotros podamos verlo, el pecado de menospreciar a Dios. Ha menospreciado a Dios, ha menospreciado el señorío de Dios, sus mandamientos, su bendición, su sustento. Y esto es un grave problema para el pueblo de Dios. Y quiero que me acompañe lo que la Biblia dice acerca de este pecado en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel: en verdad dije que tu casa y la casa de tu padre andarían en mi presencia perpetuamente. Pero ahora, así dice el Señor, lejos sea esto de mí, porque a los que me honran, yo los honraré, pero a los que me menosprecian, serán enfrentados. A los que me honran, ¿qué dijo Dios? Yo les honraré. Pero a los que me menosprecien, ¿qué va a hacer Dios? Serán afrentados. ¿Usted se imagina qué significa que Dios nos afrente? No sé cuántos quisieran estar ante esa situación de que Dios lo afrente. Y eso se da, mi amada familia, cuando el pueblo de Dios menosprecia a Dios. Por eso el título del sermón de esta tarde se llama El menosprecio a Dios, el pecado del pueblo. Porque no podemos negar que el pecado que el pueblo de Dios ha cometido de manera constante, recurrente, es el menosprecio a Dios. El menosprecio a Dios ha llevado a la desobediencia a Dios. El menosprecio a Dios ha llevado a vivir separado de Dios, por lo tanto, vivir en muerte. Ese menosprecio, mi amada familia, se ha manifestado en la historia de diferentes formas. Y es precisamente por eso que en esta tarde vamos a hablar de algunos casos específicos donde vemos cómo el pueblo de Dios ha menospreciado a Dios. El primer caso yo lo he denominado querer ser como Dios. Adán y Eva tenían todas las bendiciones que usted y yo pudiéramos desear. Ellos fueron creados y tenían una relación perfecta con Dios. No había pecado en ellos. Dios los creó en una santidad pasiva. Vemos que Dios suplía todas sus necesidades básicas. Vemos que ellos disfrutaban del Edén, que si usted recuerda, el Edén fue hecho después de Adán y Eva. Dios hizo a Adán y Eva y Dios después hace el Edén, y dice la Biblia que Dios puso ahí a Adán y a Eva. Es decir, que Dios creó el Edén para que Adán y Eva disfrutaran de ese paraíso.
Dios era el Señor sobre sus vidas, ellos gozaban de la palabra de Dios, gozaban de sus mandamientos, pero a pesar de todas esas grandes bendiciones que ellos tenían, ellos pecaron en contra de Dios y menospreciaron a Dios. Acompáñenme, vamos a leer Génesis capítulo 3, versículos 5 y 6. Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable, para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos aquí el final de la interlocución que tenían la serpiente con Eva. Interesante que la serpiente dice, es que Dios te está engañando. Eva, aviva, Dios te está engañando. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe que tú el día que comas de ese fruto, a Él no le conviene que tú comas de ese fruto, porque Dios sabe que el día que tú comas de ese fruto, vas a ser como Dios. ¿Pero en qué sentido? Sabiendo el bien y el mal. Y fíjese qué interesante es que cuando ella escuchó que iba a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿qué fue lo que ella hizo? Es decir, lo que a ella le llamó la atención es que tenía una oportunidad para ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tenía una oportunidad de ya no buscar a Dios, sino determinar por su mismo razonamiento qué era bueno y qué era malo. Implicaba una oportunidad de libertad, de ya no depender de Dios, sino poder vivir y decidir qué era bueno y qué era malo, alejados de Dios. Y qué interesante es que cuando escuchó esa palabra, dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Es decir, que cuando ella escuchó eso, ella empezó a analizar la situación. Empezó a ver el árbol, que era algo bueno, vio que era algo agradable a los ojos, y era un árbol codiciable, pero ¿para qué? Para alcanzar sabiduría. Tomó su fruto y comió, y luego su marido comió. Desde el momento en que ellos comieron, inmediatamente ahí menospreciaron a Dios. ¿Acaso ellos necesitaban esa libertad de escoger lo que era bueno y lo que era malo? No lo necesitaban, porque podían libremente llegar a Dios, quien es toda la sabiduría, y preguntarle. Y Dios les iba a dirigir. Dios les iba a decir qué tenían que hacer. Menospreciaron la provisión de Dios, la sabiduría de Dios, porque buscaron ellos mismos por su propia cuenta alcanzar esa sabiduría que solo en Dios está. En lugar de ir a Dios para poder saber qué era bueno y qué era malo. ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios nos dice no comas de esto? No hagas esto. ¿O tienes que hacer esto? ¿Acaso muchas veces no comenzamos a tener esta actitud de Eva? Empezamos a analizar la situación, a ver si es algo bueno y empezar a contemplar si es algo agradable lo que queremos. Aunque Dios ya nos dijo, no lo hagas. Pero a nosotros esa sabiduría que viene de Dios no nos basta. Analizamos la situación, buscamos comer aquello que nos puede conducir a la independencia de Dios. Lastimosamente, muchas veces actuamos de esta manera, menospreciando a Dios en nuestra vida. No nos basta con lo que Él nos dice. No, es que debe de haber otra forma. Es que no, yo creo que hay otra forma. Es que esto sí estoy de acuerdo, pero no debe de ser así. Mejor voy a probar esto, voy a probar aquello. Cuando Dios es el creador de todas las cosas, ni nosotros mismos logramos entender cómo funciona nuestro cuerpo. Como Dios le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el universo?
¿Dónde estabas tú cuando yo le puse un límite a los mares? Pero nosotros menospreciamos a Dios. Menospreciamos la sabiduría de Dios y abrazamos nuestra propia sabiduría y nuestro propio concepto necio de lo que es bueno y de lo que es malo. Un segundo caso donde hemos visto el pueblo de Dios menospreciando a Dios es el caso que yo he denominado el rey del pueblo. Acompáñeme, vamos a leer 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 al 6. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Samuel era un juez. La función de él era juzgar. Y cuando el pueblo le dice: necesitamos un rey, a Samuel estas palabras no le gustaron. ¿Por qué cree usted que no le gustaron? Porque indirectamente le estaban diciendo: Samuel, ya es hora que te toca que alguien más venga en tu lugar. Muchas gracias, no nos llames, te llamaremos. Y ellos se reúnen, los ancianos, y hicieron esta petición a Samuel y expusieron 3 motivos específicos por los cuales ellos pensaban que necesitaban un rey. Si usted se da cuenta en el versículo 5, el primer motivo fue que Samuel ya estaba entrado en años. Para este momento se calcula que Samuel tenía 60 años. De hecho, Samuel vivió 20 años más. Y hay una segunda razón: la maldad de los hijos de Samuel. Es que Samuel, si usted se fija en el versículo 4, dice que los ancianos se juntaron y vinieron a Ramá, porque Samuel, por su edad, ya no juzgaba a todo el pueblo, sino que él había delegado esa función a sus 2 hijos de sectores específicos del pueblo, y él estaba en Ramá. Y estos hijos de Samuel eran unos corruptos, fíjese. Ellos, si usted lee en el contexto, se va a dar cuenta que la Biblia dice que ellos juzgaban, pero ellos se vendían para hacer juicio. Es decir, ellos aceptaban sobornos para juzgar. Si lo vemos, estas 2 razones justifican de cierta manera el cambio de Samuel. De cierta manera sí. Y la tercera razón que el pueblo estableció para constituir un rey es una razón bien dura y que realmente, a mi parecer, las otras 2 eran un pretexto, pero esta era la verdadera razón. Y es que ellos le dicen: queremos rey como tienen todas las naciones alrededor. Ellos empezaron a ver alrededor y se dieron cuenta que otras naciones tenían rey. Ellos no. Ellos solamente tenían jueces que juzgaban, y quien reinaba directamente, ¿sabe quién era? Dios. Era un gobierno teocrático. Y es que el problema en sí mismo no es el rey, no es que ellos hayan pedido un rey el problema, sino que el problema es que, como era una teocracia, ¿quién decide todas las cosas? ¿Quién estableció a Samuel? ¿Quién era el que debía de decir hasta qué momento tendría que llegar Samuel? ¿Quién es el que tenía la sabiduría necesaria para decir: no, Samuel, ¿sabes qué? Tú ya no podés seguir como juez, vamos a poner otro juez? Dios. Pero ellos usurparon la prerrogativa de Dios para escoger un rey. El problema no era el rey, ellos podían tener rey. Acompáñame a leer Deuteronomio 17, versículo 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. ¿Se da cuenta que ellos podían tener un rey? Pero una de las características, ¿cuál era? ¿Quién tenía que escoger a ese rey? Dios. El problema no era el rey, la figura de un rey.
El problema era que ellos usurparon la prerrogativa que solamente le correspondía a Dios. Ellos le dijeron: Dios, tú te estás equivocando. En este momento necesitamos un rey y tú no nos lo has dado, entonces lo vamos a escoger nosotros. Menospreciaron otra vez a Dios. Menospreciaron la guía que Dios estaba dando sobre el pueblo. Menospreciaron el gobierno de Dios sobre sus vidas. Y sabe que el hecho de que ellos tuvieran una figura de rey no quita el hecho de que exista una teocracia. Y le voy a poner un ejemplo: el rey David. Durante el reinado del rey David, ¿de qué gozó el pueblo? De muchas bendiciones. Dios bendijo a Israel. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Quién escogió a David? Dios. ¿Y David a quién estaba sometido? A Dios. Es decir, que Dios escogió al rey y el rey se sometía a Dios. ¿Quién terminaba gobernando entonces al pueblo? Dios, a través de un líder. Y eso lo vemos en la historia. ¿Sabe que eso pasa hoy en día en las iglesias? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Pero Dios va a establecer a un líder en cada iglesia, que es el pastor de la iglesia. Pero el pastor, ¿por quién tiene que ser escogido? Por Dios. ¿Y el pastor a quién se tiene que someter? A Dios. Y sigue funcionando el gobierno de Dios sobre esa iglesia, aun cuando hay un líder que es quien representa a Dios. Y ante esta petición del pueblo, la respuesta de Dios no demoró. Y quiero que la leamos juntos en 1 Samuel, siempre en el capítulo 8, pero ahora vamos a leer el versículo 7. Y dijo el Señor a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Y es que aunque hubo un menosprecio para Samuel, pero realmente el pueblo estaba menospreciando a Dios. ¿Sabe que la palabra desechar aquí que ocupa en este versículo significa despreciar, tomar livianamente, tomarlo con desdén? Ellos desecharon el gobierno de Dios. Ellos dijeron: no, necesitamos un rey. De hecho, Dios le dice a Samuel que les tiene que advertir de lo que puede pasar que ellos nombren a un rey. ¿Se recuerda ustedes a quién nombraron ellos? A Saúl. ¿Acaso Saúl fue un buen rey? No. Porque desecharon a Dios. Fue el pecado de Israel el desechar a Dios. Cómo constantemente menospreciaban, veían de poco a Dios, veían de poco el gobierno de Dios. Miren, y seamos sinceros, si menospreciaban a Dios, ¿cómo no van a menospreciar al líder que Dios ha puesto? Y lo vemos, Dios siempre levantó líderes que representaran su autoridad. Lo vemos con Noé, lo vemos con Moisés, lo vemos con los jueces, como es el caso de Samuel. Lo vemos con Jesús mismo, que Él se encarnó representando el reino de Dios. Se recuerda que Jesús decía: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Lo vemos en el caso de Pablo. Todos ellos fueron menospreciados. Pero sabe que se da un fenómeno interesante, que ese menosprecio que tienen los líderes que representan a Dios, no solamente es de los que están fuera del pueblo de Dios, sino que dentro del mismo pueblo de Dios. Lo que el pueblo de Dios muchas veces no nos damos cuenta, que cuando menospreciamos a un líder, ¿a quién estamos menospreciando? A Dios. Porque Él lo escogió. Y le voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Quién escogió quién iba a ser sus padres? ¿Usted los escogió? No. Fue Dios quien los escogió, y por eso Dios nos manda a honrar a nuestros padres. Porque cuando yo deshonro a mis padres, estoy deshonrando a Dios. Moisés recibió el menosprecio
de Israel cuando estaba en el desierto. Jesús fue menospreciado no solamente por Israel, por sus propios discípulos lo menospreciaron. ¿Se recuerda usted cuando Él enseñó acerca de que debemos de comer su carne y beber su sangre? Dice la Biblia que muchos de sus discípulos se fueron. Y Él les dijo a los más cercanos, ¿acaso ustedes también se quieren ir? ¿Se recuerda? Los intelectuales también menospreciaron a Pablo en Atenas, pero no solamente ellos. Las mismas iglesias en algún momento menospreciaron a Pablo. ¿Sabe que llegó un momento donde le pedían una carta de recomendación a Pablo para ver si él era apóstol? Iglesias que Dios lo había usado a él para ser fundadas, después le pedían una carta de recomendación. Y hoy en día, lastimosamente, el pueblo de Dios menosprecia a Dios de igual manera. Menospreciamos a Dios cuando menospreciamos nuestra familia. Menospreciamos a Dios cuando menospreciamos nuestra iglesia. Como cuando el pueblo empezó a ver alrededor y a decir, no, yo quizás necesito esto, ¿por qué aquella iglesia tiene esto y la mía no? ¿Cuántos de los que estamos aquí, Jesús es el Señor de nuestras vidas? Si Él es el Señor de mi vida, significa que Él decide mi vida, ¿sí o no? ¿Quién decidió que usted estuviera en esta iglesia? Si Jesús es el Señor de su vida, Él decidió. Cuando usted se queja de su iglesia, ¿de qué se está quejando? Nuestra iglesia no es perfecta. Si no, mire a su alrededor. Mire a su alrededor. ¿Ve perfección? Fíjese que le dije, ve a su alrededor, no le dije, ve al frente. No, porque se desaniman y se van. Claro que nuestra iglesia no es perfecta, al igual que su familia no es perfecta, pero Dios lo puso ahí. Menospreciamos a Dios cuando tenemos un prejuicio ante una autoridad y no recibimos lo que Dios quiere enseñarnos a través de esa autoridad. Muchas veces menospreciamos a un discipulador, menospreciamos a un líder de la iglesia, menospreciamos a un pastor y no nos damos cuenta que Dios nos quiere bendecir a través de esa persona. Que si esa persona tiene una función de autoridad es porque Dios lo ha puesto. ¿Es imperfecto? Sí, todos los líderes que Dios ha usado son imperfectos. Y es por gracia. Si no, ninguno de nosotros podría hacer nada de lo que hace. Pero muchas veces nos fijamos más en eso y menospreciamos a Dios. Por lo tanto, usted y yo no podemos menospreciar a la autoridad que Dios ha establecido. No podemos menospreciar a nuestros padres. No puede menospreciar a su esposo. No puede menospreciar al discipulador, al pastor. Porque Dios en su soberanía, autoridad, lo ha puesto a esa persona como autoridad. Dios sabe que esa es la autoridad que usted necesita. Y si usted se queja, si usted pide cambio a Dios, usted le está diciendo a Dios, te equivocaste. Y Dios no se equivoca, mi amada familia. Dios no se equivoca. Veamos un tercer ejemplo, un tercer caso. Este caso lo he denominado, no vemos otra cosa sino este maná. ¿Quiénes recuerdan todos los milagros que Dios hizo en el desierto? ¿Sí? Si usted póngase por un momento a pensar, usted es parte de ese pueblo que está en el desierto. Somos 400,000 personas caminando en el desierto. ¿Cuál sería una de las mayores preocupaciones que nosotros podemos tener? 400,000 personas caminando en un desierto. Mire. ¿Qué vamos a comer? Y somos demasiados.
Nos encontramos a un animalito ahí, no nos va a alcanzar ni para... Y sabe que en el desierto hubo tantas cosas que Dios hizo. Pero una vez más el pueblo menospreció a Dios. Acompáñeme a leer Éxodo 16, versículo 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Mira vos, ¿verdad que mejor nos hubiéramos muerto? ¿Te acordás allá en Egipto cuando nos sentábamos y aquella ollada de frijoles con carne? Y todo el pan chuponeado, ¿te acordás vos? Se quejaban y en ese quejo menospreciaban a Dios. Desde el momento en que hay una comparación entre el antes y el hoy, están menospreciando a Dios. ¿Quién los sacó de Egipto? Dios. ¿Usted ve el menosprecio? Le voy a poner un ejemplo para que usted vea más claro el menosprecio. ¿Cómo se sentiría usted que su esposo, cuántas mujeres casadas hay aquí? ¿Cómo se sentiría usted que su esposo la comparara con la ex? Ay, pastor, no vive para contarlo. ¿O qué tal que comparen su comida con la de la suegra? O padres que están aquí, que su hijo lo compare a usted con el papá del vecino. ¿O qué tal cuando un miembro de una iglesia compara su iglesia con otra iglesia? ¿Qué es eso, mi amada familia? Es menosprecio. Y eso es lo que el pueblo estaba haciendo, menospreciando su condición, porque ellos pensaban que estaban mejor antes, que Dios los había llevado al desierto y que cómo estaban, qué barbaridad, mejor nos hubiéramos muerto. Gracias a Dios que Dios es Dios, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaría usted ante el menosprecio de su comida versus la suegra? Pues anda que te cocine tu nana, pues. O usted, hombre, que su hijo le diga, mira, fíjate que el papá del vecino es mejor papá que vos. Pues anda que te dé de comer él, pues. Anda que te dé techo, casa. ¿Sí o no que esa sería nuestra reacción? Pero Dios es Dios. Acompáñeme si usted quiere ver cómo fue la reacción de Dios. Éxodo 16, estamos en el 16, pero ahora nos vamos, versículo 12 al 15. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que el Señor os da para comer. Qué precioso, ¿verdad? Ante la murmuración del pueblo, ¿qué pedía el pueblo? ¿Cuál era la queja? ¿Te acordás de las ollas de carne y el pan? Esa era la queja, ¿verdad? Pues Dios reacciona en amor y misericordia ante esa murmuración y hace y les provee de carne y pan. Interesante que dice por qué. Versículo 12. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Carne y pan es la queja. Bueno, les voy a dar carne y pan para que sepan que yo soy su Dios. Yo soy el que los sustento. Yo soy el que les doy vida. Yo soy el que los saqué de Egipto. Yo soy el que los saqué de la esclavitud. Y por eso yo les doy lo que necesitan. Había un esfuerzo de parte de ellos para obtener esto.
En lugar de pan con pavo era pan con codorniz. Carnita y pancito. Y sabe que la Biblia nos dice de que ellos comían cada mañana, cada día. Dios los alimentaba. Y el maná tenía un sabor como hojuelas con miel. El maná fue creado por Dios de manera exclusiva para su pueblo. No sé si usted lo notó en la lectura, ellos no sabían qué era el maná. No conocían el maná. El maná no estaba en ningún pueblo. Ningún panadero podía hacer maná. En Egipto no había maná. Dios hizo algo para ellos, para su pueblo, para que se sustentaran. ¿Usted se da cuenta qué especial? Infortunadamente, y debido al carácter incrédulo del pueblo, una vez más el pueblo se volvió a menospreciar a Dios. Acompáñeme a leer Números 11, versículo 4 al 6. Y la chusma que iba en medio de ellos concibió una grande gula. Entonces los hijos de Israel volvieron a llorar a voz en grito y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? ¿Cómo nos acordamos del pescado que en Egipto comíamos de balde? De los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Pero ahora nuestra alma se reseca, pues nada ven nuestros ojos sino este maná. Pues nada ven nuestros ojos sino este maná. ¡Qué terrible! Mire, algo que sí me da gracia es el melodrama, vean. Pero ahora nuestra alma se reseca porque no comemos pescadito. ¿Te acordás de los pescaditos, de los pepinos, del coctelito, la cebollita? ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Porque ellos estaban en un desierto. En el día había una nube que les cubría. En la noche había una columna de fuego que les daba calor y ahuyentaba a las bestias. Su ropa no se desgastaba. Comían todos los días sin mayor esfuerzo. Pero aún así, ellos menospreciaron a Dios. Y qué contradictorio, ¿no? ¿Quién fue el que pasó rogándole a Dios casi 400 años para salir de la esclavitud? ¿Quién? ¿Acaso no fueron ellos los que rogaban a Dios para que los librara de Egipto? Pero no, ahora no. Mira, ¿y por qué no volvemos a Egipto? Tan chévere que estábamos allá, ¿verdad? Pero cuando estaban en Egipto gemían para que Dios los librara. ¡Qué contradictorio! ¡Qué contradictorio es que nosotros roguemos a Dios por un trabajo! Y que cuando viene el trabajo, al pasar del tiempo, es que está muy cansado este trabajo, es que me pagan muy poquito. Cuando es una gracia de Dios para nuestra vida. Usted le pedía trabajo, rogaba a Dios por un trabajo. Y ahora que lo tiene, se queja. Ve la arrogancia en nuestro corazón. Es que ¿sabe cuál es el problema? Que menospreciamos a Dios como Señor. Yo quiero que tú me des un trabajo, pero que me lo des, que trabaje de 8 a 9. Lunes y martes. Quiero ganar tanto. Y como Dios no hace eso, nos quejamos. ¿Podrías estar mejor en tu trabajo? Sí. Pero también podrías estar peor si no tuvieras trabajo. Gracias a Dios por ese trabajo. Cuando conocemos a Dios, muchos de nosotros rogábamos a Dios porque nos usara. Y cuando cantábamos la canción, heme aquí, envíame a mí, empezábamos hasta a llorar.
Y Dios, pues en su misericordia, nos ha permitido servirle. Pero después de cierto tiempo, viene la queja. Hay que servir otra vez, y tanta reunión, y que discipulado, y que estudio, y que esto y lo otro, y que... Pero rogábamos a Dios para que nos usara. Y así podríamos continuar con muchos ejemplos de mi vida, porque yo le he estado hablando de mí, le quiero aclarar. No, es en serio. Le voy a contar algo, pero me promete que no lo va a andar divulgando hoy. Voy a ser sincero con usted en algo. No está mi esposa, ¿ve? Yo muchas veces he dicho, Señor, ¿y por qué no puedo tener una familia normal? No, pero déjeme explicarle, no se me adelante. No es porque mi familia sea disfuncional, sino que obviamente por el llamado que Dios me ha hecho, hay muchas cosas que yo no puedo hacer como el resto de familias hacen. Yo no puedo venir a un culto a las 8 de la mañana e irme para la playa con mi familia. Y en mi corazón no le niego que algunas veces yo le he dicho o he renegado, no se lo he dicho a Dios, pero he renegado en mi corazón. Y estoy menospreciando la bondad que Dios ha tenido para conmigo. Yo no merezco servirle, no merezco ser su hijo, no merezco conocerle, no merezco tener comunión con Dios, no merezco ser salvado por Él, no merezco eso. Todo lo que tenemos proviene de Dios, y cada vez que nos quejamos de nuestra vida, nos estamos menospreciando a Dios como lo hizo el pueblo. Y este menosprecio no solo fue a un pedazo de pan, es mucho más grave que eso, porque para Dios el maná era mucho más que un pedazo de pan. Acompáñeme a leer Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca del Señor. Dios sustentó al pueblo con maná, algo que ellos no conocían, para que ellos entendieran que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es que nuestra vida no está en las cosas de este mundo. Y eso es lo que Dios quería que ellos entendieran. Dios los sustentó físicamente a través del maná, sí, pero ellos tenían que reconocer que Dios era su sustentador más que fijarse en el maná. Y muchas veces nosotros despreciamos el sustento de Dios en nuestra vida cuando buscamos suplir nuestras necesidades de cualquier tipo, no solamente económica, fuera de Dios, independientes de Dios. Menospreciamos a Dios cuando, siendo avaros, confiamos más en la riqueza que en el sustento que Dios nos puede dar. Cuando pensamos que nuestro contentamiento estará en lo que tenemos, en lo que logramos, en personas, en lugares, en cosas, estamos menospreciando a Dios. Porque nuestro mayor tesoro y nuestra mayor riqueza está en Él. Usted ya no necesita nada más. Todo lo tenemos en Cristo. Él es el todo suficiente para nuestra vida. Tenemos mucho más de lo que necesitamos en Jesús. El maná representaba el sustento de Dios y la salvación de la muerte por hambre en el desierto. Pero sabe que también era tipo no solamente de la salvación, sino del Salvador. Y Jesús nos lo enseña en Juan 6, 31 y 32. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Cuál es el verdadero pan del cielo? Versículo 58.
Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Sabe que así como el pueblo menospreció el maná en aquel momento, hoy en día los hombres menosprecian a Cristo? Pensando que fuera de Jesús hay caminos que nos conducen a Dios. Pensando que hay formas alternas de obtener salvación. Pensando que somos suficientes para gobernar nuestra vida, para tomar decisiones y para hacer lo que se nos pegue la gana. Así como el pueblo menospreció el maná, de esa misma manera menospreciamos a Cristo cuando no permitimos que Él gobierne nuestra vida, cuando no nos sometemos a Él, cuando no reconocemos que Él es el dador de nuestra vida, que Él es el pan de vida que usted y yo necesitamos para gozar de la vida eterna. ¿A quién vamos a ir si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Y esto me lleva al cuarto y último caso que yo he denominado: no quieren venir a mí. Eso es el ejemplo donde se menosprecia a Dios, porque buscamos a Dios, buscamos las cosas de Dios, pero no porque le amemos, no porque queremos vivir adorándole, sino porque queremos obtener algo y por eso le buscamos. Acompáñeme, vamos a leer Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Escudriñáis las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. Jesús está confrontando a los fariseos, porque ellos escudriñaban. ¿Sabe que esa palabra escudriñáis es la misma palabra que en el Nuevo Testamento se refiere a cuando Dios y Cristo escudriñan los corazones de los hombres? O como cuando dice el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. Yo le hago una pregunta: ¿acaso escudriñar no es algo que deberíamos de hacer? Porque el escudriñar implica una perseverancia, implica una búsqueda minuciosa. Usted y yo deberíamos de ser celosos y escudriñar y estudiar las Escrituras como lo hacían ellos. Pero hay un problema en ellos específicamente. Bueno, dos problemas. El primero era que ellos iban y escudriñaban las Escrituras, pero negaban que las Escrituras dieran testimonio de Jesús. Y el segundo error que ellos cometían es que ellos venían a las Escrituras y las escudriñaban porque ellos pensaban que ahí iba a estar la vida eterna, pero no querían ir a Jesús para obtener vida eterna. Es decir, ellos pensaban que a través del pensamiento, del conocimiento intelectual, ellos iban a obtener la salvación. Y no querían ir al dador de la vida. Claro, la Biblia es testimonio de Cristo, pero ¿cuál es el propósito de este testimonio? No solamente que podamos ver a Jesús, sino que vayamos a Él al fin de recibir vida, esa vida que solo Él nos puede dar. Esa es la razón de ser de la palabra de Dios. Que a través del testimonio usted pueda recibir el don de la fe. Y que a partir de ahí Jesús se convierta no solamente en su Salvador, sino en el Señor de su vida. Por lo tanto, mi amada familia, cuando usted y yo vamos a las Escrituras, pero eso no nos conduce a Cristo, no nos conduce a una obediencia a Jesús, no nos conduce a un sometimiento a Jesús, simplemente estamos menospreciando a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a las Escrituras con un fin académico? Podemos ir a las Escrituras con un fin intelectual, con un fin cultural, hasta con un fin religioso. Me siento mal, no he leído la Biblia. Pero bueno, terminé. Esta era la lectura de hoy, quiero ver. Sí, va. Escudriñan las Escrituras, pero no quieren venir a mí.
o aquellos que nos gusta estudiar teología. Analicémonos en nuestro corazón por qué estamos estudiando. Para que nuestro ego sea lleno con el conocimiento, para poder aplastar a aquel que no conoce, para poder ridiculizar y burlarnos de aquel que no ha estudiado, o para ir al dador de vida y someternos a Él y entender que separados de Jesús nada podemos hacer. Ellos pensaban que el conocimiento les salvaría, pero despreciaban al Salvador. Al igual que los judíos despreciaron el testimonio de Dios acerca de Jesús, despreciaron la vida eterna y despreciaron a Cristo. Muchas veces en nuestra vida hacemos lo mismo cuando escuchando la palabra de Dios simplemente no la obedecemos. La escuchamos, pero solo somos oidores y no hacedores de la palabra. Estamos menospreciando a Dios. Estamos menospreciando a Dios cuando no buscamos tener comunión con Él. Cuando somos independientes. Cuando pensamos, yo sí puedo, soy un campeón. Cuando cada mañana decimos, bueno, hoy tengo que hacer lo que me corresponde y yo sé que me va a ir bien. Y no es que esté mal que tú te esfuerces en tu trabajo, no esté mal que tú te prepares. Lo que está mal es que intentes hacer eso sin el sometimiento a Cristo. Porque al final la gloria va a ser para ti y no para Jesús. Y nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito de nuestra vida. Cuando hacemos cualquier otra cosa fuera de ese propósito, lo que estamos haciendo es menospreciar a Dios. Él nos creó para eso. Tú en tu trabajo glorifica a Dios. Jóvenes que están estudiando en la universidad, glorifiquen a Dios, y eso implica sus notas, implica su comportamiento, implica proclamar a otros, implica dar testimonio de esa buena obra que Él ha comenzado en nuestra vida y que algún día la terminará. Cuando usted y yo somos indiferentes al señorío de Cristo en nuestra vida, estamos menospreciando a Dios. Cuando le decimos a Dios, ¿y por qué hiciste esto en mi vida? ¿Por qué permitiste esto? Estamos menospreciando a Dios. Él sabe cómo lleva nuestra vida. Él sabe de lo que usted y yo necesitamos y de eso nos provee. Su voluntad para nuestra vida es buena, agradable y perfecta. Ya no nos quejemos, démosle gracias a Dios. Ya no menospreciemos a Dios como cuando el pueblo pidió un rey. Viendo al mundo, anheló lo que tenía el mundo. Ya dejemos de anhelar las cosas que nos glorifican a Dios. Empecemos a poner la mirada en Cristo, en las cosas de arriba. Mientras no hagamos eso, vamos a seguir menospreciando a Dios. Y no importa que tanto tratemos de engañarnos, nada en este mundo, ni los bienes materiales, ni una persona, ni una situación, jamás nos va a dar vida. Jamás. Menospreciamos a Dios cuando tristemente nos asombramos más del pensamiento de una persona que de la palabra de Dios. Ese mismo asombro que muchas veces presentamos ante frases de predicadores. Y lo raro es que fíjese que por predicadores extranjeros principalmente, estamos menospreciando a Dios. Porque el pensamiento de un predicador no nos da vida.
¿Usted cree que mis palabras le van a dar vida a usted? Por eso Pablo decía que él no se predicaba a sí mismo. ¿Qué les puedo dar yo a ustedes? Anécdotas, chistes, experiencias. Y eso lo va a divertir, sí lo va a divertir, pero no le va a dar vida a su espíritu. Ese mismo asombro que muchas veces mostramos ante eso, deberíamos demostrarlo ante la palabra de Dios. Muchas veces preferimos venir al culto y que alguien nos dé ya masticadito, pero ¿por qué no día a día ir delante de Jesús y que Él sea su alimento, que Él sea el pan de vida? Si Dios, mi amada familia, nos ha enseñado algo en esta mañana, en esta tarde, si Dios nos ha hablado esto, yo quiero decirle que es con un propósito. No es para hacernos sentir mal. Al contrario, veámoslo como una advertencia de Dios. Es el cuidado de Dios para nuestra vida. Ya es momento que volvamos, que dejemos de menospreciar a Dios y que le adoremos como Dios, el único digno de toda alabanza, gloria y honor. Y si Dios ha traído arrepentimiento a su vida y se ha dado cuenta de este pecado que yo en lo personal he cometido, no sé usted, quiero darle un consejo. ¿Se recuerda el pueblo que pedía rey? ¿Sabe que Dios tuvo misericordia de ellos y les concedió arrepentimiento? Y llegaron delante de Samuel a decirle: te pedimos que ruegues por nosotros porque nos hemos dado cuenta que hemos pecado en contra de Dios. Y Samuel les dice unas palabras tan especiales que yo quiero compartirlas con ustedes en esta tarde. Y le pido que pongan mucha atención, acompáñenme. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 12, versículo 19 al 24. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos al Señor tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos del Señor, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues el Señor no desamparará a su pueblo, por su grande nombre, porque el Señor ha querido haceros pueblo suyo. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra el Señor, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed al Señor y servidle de verdad, con todo vuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. No temamos, no nos alejemos de Dios, sino por el contrario, este es el momento en que vayamos en pos de Dios y entreguemos nuestro corazón. Si tú has menospreciado a Cristo como Salvador, Dios te ha traído aquí con un propósito. Si tú has escuchado esta palabra, Dios tiene un propósito con tu vida. No es momento de alejarnos de Dios, al contrario, es el momento de regresar y adorarle, entregarle nuestro corazón, vivir para Él, vivir para su gloria. No permitamos que las vanidades de este mundo nos alejen, sino por el contrario, sirvamos a Dios, cada uno. Y no me refiero a que usted va a dejar todo y se va a volver un pastor. Es que usted puede servir a Dios donde usted lo tiene, en su trabajo, con su familia. Sirvamos al Señor en su iglesia, obviamente. Sirvamos a Él, porque Él jamás nos ha desamparado, porque somos su pueblo, porque Él nos escogió, porque somos suyos, pagó un precio por nosotros. Y quisiera terminar con el versículo 24, que creo que esto resume todo lo que usted y yo debemos de hacer. Temed al Señor y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas Él ha hecho por vosotros. Si usted en su corazón sabe cuán grandes cosas Dios ha hecho por usted,
Temamos al Señor, sirvámosle de verdad con nuestro corazón y entreguémonos a Él.